mi esposo, Jonathan Jan, recuerda a todos después del accidente de auto, excepto a mí. Está convencido, de manera obstinada, de que mi hermanastra es el amor de su vida. Mi padre dice que ellos eran novios de infancia, destinados a estar juntos. Incluso nuestros amigos en común me dicen que renuncie a esta relación. Pero yo, en silencio, rompí el diagnóstico de cáncer de hígado en etapa terminal, eligiendo voluntariamente el papel de una mujer que se mantiene al lado del hombre que ama. Ellos no saben que Jonathan se está muriendo, y que yo soy su única pariente en este mundo, además de ser su única tutora durante su enfermedad. Jonathan tuvo un accidente de auto. Yo estaba de compras con mi mejor amiga, Jennifer, cuando recibí la llamada de su secretaria. Para cuando llegué al hospital, me encontré con la imagen de Jonathan con la cabeza envuelta en vendajes blancos y mi hermanastra, Rebecca, llorando desconsoladamente junto a él. Fruncí el ceño al ver sus manos entrelazadas, queriendo recordarle a Rebecca que él era mi esposo. Pero antes de que pudiera decirle que se fuera, Jonathan empezó a recobrar la conciencia. Sus ojos recorrieron la habitación hasta posarse en Rebecca, que estaba frente a él. El ambiente en la habitación se volvió íntimo. Él le secó suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos con la mano libre. Como si yo, su legítima esposa, no existiera. Sentí una punzada profunda en el corazón. 5 años de matrimonio habían apagado hacía tiempo la pasión de la juventud. Aunque ya no manteníamos el mismo romance del principio, todavía nos respetábamos y vivíamos en armonía. Él jamás me había tratado así frente a otros, ignorando por completo mis sentimientos. Pero considerando que acababa de sufrir un accidente, decidí contener mi amargura y le pregunté con voz suave, «Jonathan, ¿te sientes incómodo?» Solo entonces giró la cabeza hacia mí y, con expresión confusa, preguntó, «¿Quién eres?» Casi pierdo el equilibrio, mirándolo sin poder creerlo. ¿Había perdido la memoria? Pero, por la forma en que se comportaba con Rebecca, no parecía un caso de amnesia general. Me acerqué a la cama con cautela y probé suerte. «Soy tu esposa, Celeste, ¿no me recuerdas?» Imposible. La única persona que amo es Becky, ¿cómo podría haberme casado con otra mujer? Mis palabras parecieron enfurecerlo, negó de inmediato nuestra relación, alzando la voz. Quizá por la agitación emocional, se llevó las manos a la cabeza con dolor tras hablar. Preocupada de que le ocurriera algo, llamé al médico sin indagar más sobre su relación con Rebecca. Después de unos minutos de examen, el médico llegó a una conclusión. Para evitar alterarlo, me llamó aparte a su oficina y me comunicó los resultados con tono compasivo. Jonathan había perdido la memoria, pero solo respecto a mí. Luego me entregó un informe de diagnóstico, señalando algunas cifras, y me informó que Jonathan estaba en la fase terminal de cáncer de hígado. Le quedaban, como máximo, 6 meses de vida, y debía prepararme para ello. En ese instante sentí como si me hubiera caído en un pozo de hielo, el corazón me dio un vuelco. Jonathan y yo habíamos estado juntos más de una década, desde que no teníamos nada hasta llegar a donde estábamos, pasando por todo tipo de altibajos. Aunque ahora me hubiera olvidado y creyera que siempre había amado a Rebecca, la verdad innegable era que él era mi esposo. La persona más cercana que tenía en este mundo. Salí de la oficina del médico aturdida, me quedé en el pasillo y lloré desconsoladamente. Jonathan y yo nos conocimos en la universidad. Él era miembro del consejo estudiantil y yo un estudiante de primer año. Mis padres estaban en medio de un divorcio tormentoso, y llegué a la universidad sola. Viéndome así, Jonathan se ofreció a ayudarme con los trámites de inscripción. Fue durante ese tiempo que intercambiamos información de contacto. Él era muy servicial y me ayudó en muchas ocasiones después. Como muestra de gratitud, solía invitarlo a comer, y poco a poco surgió un vínculo especial entre nosotros. Nos convertimos oficialmente en pareja durante un viaje a Happy Valley. Los estudiantes de cursos superiores organizaron una entrada grupal porque era más barata, así que Jennifer y yo decidimos ir. Pero una vez allí, me arrepentí. A Jennifer le encantaban las atracciones emocionantes,
pero yo era tímida y no podía participar en muchas. Mientras me aburría esperando a Jennifer, apareció Jonathan. Me llevó a dar unas vueltas en los juegos infantiles y luego insistió en subir a la atracción de rafting acuático. Todavía recuerdo ese día con claridad. Cuando la balsa llegó al punto más alto, cerré los ojos del miedo. Entonces una mano cálida me jaló hacia un abrazo, y pude sentir los latidos de su corazón junto a mi oído. Instintivamente me aferré a él con fuerza. Cuando el agua nos salpicó, escuché su confesión desde arriba: Celeste, ¿quieres ser mi novia? Alcé la vista y vi su impermeable ondeando al viento, su cabello empapado y sus ojos llenos de amor, reflejando el agua que caía. Sentí el corazón acelerado, sin saber si era por la atracción o por sus palabras. Actuando por impulso, apoyé mi rostro en su pecho y respondí suavemente: está bien. Eventualmente nos graduamos y entramos a trabajar en la misma empresa. Después de algunos años, decidimos renunciar y emprender nuestro propio negocio, aprovechando el auge de las transmisiones en vivo, y nuestra empresa creció poco a poco. Una vez que la empresa se estabilizó, nuestras familias empezaron a presionarnos para casarnos. El día que recibimos la licencia de matrimonio, ambas familias planeaban reunirse a comer para celebrar con anticipación. Pero nuestro primer verdadero encuentro fue en la morgue. Un auto con 5 personas fue embestido por un conductor ebrio y salió volando. Mi madre, los padres de Jonathan y sus abuelos murieron ese mismo día. Jonathan y yo nos convertimos en familia ese día, y también en el único sostén el uno del otro. Ahora, ¿el destino quería arrebatarme también a mi única familia? En el ajetreo del hospital, mis sollozos discretos llamaron la atención de algunos. Pronto vi 2 figuras familiares entre la multitud, mi padre y mi madrastra. Parecía que me buscaban específicamente y caminaron directo hacia mí. Me limpié las lágrimas, sin querer que me vieran vulnerable. Pero parecía que habían venido a burlarse, golpeando justo donde dolía. Escuché que Jonathan perdió la memoria y no te recuerda, dijo mi madrastra con una sonrisa satisfecha. Ahora le gusta nuestra Becky, así que deberías tener dignidad y divorciarte de él. Al escuchar la palabra divorcio, levanté la vista de golpe. En el accidente, solo Jonathan había sobrevivido. Recién había despertado hacía menos de media hora, y yo acababa de enterarme de los resultados del examen. Mi padre y su familia vivían en el sur de la ciudad, mientras que el hospital estaba en el norte. El trayecto tomaba al menos media hora. Además, Jonathan y yo no teníamos contacto con ellos desde hacía años, así que no había forma de que se hubieran enterado visitando a Jonathan. ¿Por qué estaban tan seguros de que había perdido la memoria y me había olvidado? ¿Cómo llegaron tan rápido? Algo no cuadraba. Mi madrastra tenía una expresión de triunfo, como si Jonathan, ese excelente yerno, ya le perteneciera. Mi padre estaba igual de complacido. Tras divorciarse de mi madre años atrás, usó su parte de los bienes para abrir una tienda de comestibles, apenas sobreviviendo con las ganancias. Con Rebecca atrapando a Jonathan, seguramente soñaba con la riqueza, sin importarle sus burlas. Rápidamente guardé el informe médico en mi bolso y me dirigí directamente a la habitación de Jonathan sin mirar atrás. Tenía que hablar con él sobre su tratamiento y averiguar si realmente había perdido la memoria. Al abrir la puerta, vi a Rebecca dándole de comer. Fruncí el ceño al ver el intercambio tierno entre sus miradas. Si recordaba bien, Jonathan se había lastimado la cabeza en el accidente, no las manos. Al notar mi mirada, los ojos de Rebecca se enrojecieron de inmediato, a punto de soltar lágrimas, haciéndola parecer lastimosa. Se levantó y explicó nerviosa: hermana, solo le estaba dando de comer a Jonathan porque tenía hambre. Si te molesta, en ese momento no quise competir con ella por la atención de Jonathan. Su condición era lo más importante. La interrumpí enseguida: señorita Jian, quiero hablar a solas con Jonathan. Pero yo, Rebecca retorció las manos, lanzando miradas ansiosas a Jonathan, como si mis palabras la preocuparan. Suficiente, dijo Jonathan, cortando mis palabras. El normalmente calmado y reservado Jonathan tenía los ojos enrojecidos, ignorando la comida que tenía en la mano.
Se levantó de la cama y abrazó a Rebecca. En su mirada había un desprecio que jamás había visto, y sus palabras me resultaron irreconocibles. No te conozco. Por favor, vete. Ninguna esposa puede soportar que su marido proteja a otra mujer frente a ella, incluso si la razón es que él la ha olvidado. Traté de controlar mi enojo y mantener la calma. La salud de Jonathan era la prioridad. Jonathan, soy tu esposa. Vine a hablar de tu enfermedad contigo. Jonathan pensó que me refería a su amnesia y lo desestimó con indiferencia. Becky ya me explicó nuestra relación. Pero ahora, la única persona que amo es Becky. Divorcémonos. El hombre frente a mí se volvió un extraño, recordándome la primera vez que supe de la existencia de Rebecca. En ese entonces, nuestra empresa ya estaba encaminada, pero las reuniones y los tragos eran inevitables. Una vez bebí tanto que tuve una hemorragia estomacal. Jonathan, preocupado por mí, me aconsejó dejar el trabajo y ser ama de casa. Pasé 3 días hospitalizada, débil y agotada, viéndolo igual de exhausto cuidándome. Acepté sin dudar. Más tarde, mientras limpiaba, se cayó una foto doble de un álbum. Jonathan estaba abrazando a una chica. Se veían muy bien juntos. La foto estaba cubierta de polvo, señal de que no había sido tocada en mucho tiempo. Ya no era de las que se ponían celosas por una ex, así que no le di importancia, hasta la fiesta anual de la empresa. Allí vi a una mujer vestida con un costoso vestido junto a Jonathan, era la chica de la foto. Solo entonces supe, por medio de un detective, que esa chica era Rebecca, la hija de mi padrastro y el primer amor de Jonathan. No pude evitar pensar en el mal gusto que mi madre y yo habíamos tenido con los hombres, ambos enamorados de una madre e hija. Antes de poder hablar de Rebecca con Jonathan, ella renunció a su trabajo. Jonathan empezó a llegar puntual a casa, sin mostrar señales de reavivar viejos sentimientos con ella. Pero, viendo la situación actual, parecía que esos sentimientos nunca se habían extinguido. Aún enojada por el secreto de Jonathan, él seguía siendo mi esposo, y yo no estaba dispuesta a rendirme. Jonathan, hemos estado juntos más de una década. Antes de que pudiera terminar, mi padre y mi madrastra entraron a la habitación, empapados en sudor, como si les hubiera costado mucho encontrar el cuarto. Mi padre trató de sacarme a la fuerza, mientras mi madrastra fingía preocupación. Celeste, Becky y Jonathan crecieron juntos. Sus sentimientos son tan profundos como los tuyos, dijo mi padre tratando de persuadirme. Sí, eran novios de infancia. Están destinados a estar juntos. Hija, hazle caso a tu padre. No le pongas las cosas difíciles a Jonathan. Divórciate. Me jaló con más fuerza. Tropecé y vi a Rebecca sosteniendo su vientre ligeramente abultado. En ese instante lo entendí todo, la amnesia era una farsa para hacerme pedir el divorcio. Rebecca probablemente ya estaba embarazada de su hijo. Me arrastraron fuera mientras mi padre seguía intentando convencerme. ¿Por qué eres tan terca? Jonathan ha sido tan bueno contigo, ¿puedes soportar verlo sufrir? Con mis sospechas confirmadas, no discutí con él y bajé al pequeño jardín del hospital para llamar a Catherine. Como ama de casa, durante años había patrocinado a varios estudiantes, y Catherine era una universitaria a la que había apoyado de forma anónima. Con esfuerzo, había conseguido ascender hasta convertirse en una de las secretarias de Jonathan. Pero Catherine no sabía que yo era su benefactora, ni nadie más. Al recibir mi llamada, se sorprendió, ya que siempre nos habíamos comunicado solo mediante transferencias bancarias. Le revelé directamente mi identidad y le pregunté cómo estaba la situación en la empresa. Catherine dudó un momento, pero finalmente me contó lo que había ocurrido recientemente. Por fin, con evidente valentía, me confesó que Jonathan y Rebecca habían estado juntos todos estos años. Sentí el corazón destrozarse y apenas podía respirar del dolor. Aunque ya sospechaba que Jonathan se había enamorado de otra y quería divorciarse, confirmar la verdad fue insoportable. Nuestro amor de juventud se había convertido en una calculada farsa. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Era por la nostalgia del primer amor? Me quedé toda la mañana en el jardín, recordando el pasado, hasta que Jennifer me llamó para preguntar por Jonathan.
Le conté lo sucedido en el hospital y compartí mis sospechas. Jennifer guardó silencio un momento antes de decir con firmeza: no puedes divorciarte de él. Mientras miraba a los pacientes entrar y salir del jardín, de repente tuve una revelación. Tenía razón. El cáncer de hígado en etapa terminal no tiene cura. Jonathan morirá de todos modos. Mi dinero no será repartido entre otros. Si mi madre supiera que mi dinero terminaría en manos de la familia de mi padre, se revolvería en su tumba. Saqué el informe médico y lentamente lo rompí en pedazos. Jonathan, si tú puedes ser cruel, no me culpes por ser despiadada. Fui al consultorio del médico y le dije que ya había informado a Jonathan sobre su estado, y que pronto lo llevaríamos al extranjero para tratarlo. Como había una hermana embarazada a su lado, temía que no soportara el impacto, así que le pedí al doctor que no mencionara más el cáncer de hígado. Luego fui a la habitación de Jonathan y vi la escena animada dentro. Parecían una familia feliz. Cuando entré, Jonathan me lanzó una mirada indiferente. Fingí estar profundamente enamorada, ignorando su actitud, y me acerqué directamente a él. ¿De verdad me olvidaste? Jonathan giró la cabeza con disgusto, como si yo fuera algo repulsivo. Aunque esperaba su reacción, el corazón me dolió igual. Con voz entrecortada continué: puedo divorciarme de ti. Jonathan me miró con sospecha, sorprendido de que todo fuera tan fácil. Al mismo tiempo, los otros tres en la habitación mostraron rostros de alegría, que fingí no notar. Pero no quiero que te arrepientas cuando recuperes la memoria, añadí. Así que, si estás de acuerdo, tomemos un mes para intentar recuperar tus recuerdos juntos. Si después de un mes aún no me recuerdas, aceptaré dejarte ir. Una separación pacífica. Después de decir eso, ya no pude contener las lágrimas. Me agaché y lloré en silencio frente a Jonathan. Sabía que aceptaría. Comparado con un divorcio por infidelidad, una separación tranquila le resultaba más conveniente. Además, todavía quedaba un periodo de reflexión de un mes antes de que el divorcio fuera legal. En esos 2 meses, si Jonathan podía seguir cuidándose solo, aceptaría la derrota. Tras un largo silencio, su voz llegó hasta mí desde arriba, con una alegría apenas disimulada, igual que aquella vez en el parque de diversiones. De acuerdo. Esa misma noche, Jonathan no podía esperar para mudarse de nuevo a casa. El accidente no había sido grave, y aparte de la pérdida de memoria, solo tenía heridas leves. Preparé los ingredientes para una cena de hot pot y compré unas botellas de Ergotou. Jonathan frunció el ceño al ver la comida. Ahora, como director ejecutivo, estaba acostumbrado a cenas lujosas y no probaba comida grasosa o picante hacía años. Pero, sabiendo que en un mes estaría divorciado, no dijo nada. Llené su vaso con el Ergotou y pensé en nuestro pasado. Cuando fundamos la empresa, estábamos cortos de dinero. Después de conseguir nuestro primer cliente, celebramos en casa con una cena de hot pot. ¿Recuerdas lo que dijiste aquella vez? Jonathan se quedó un momento en silencio, y para ocultar su incomodidad, se tomó de un trago el licor frente a él. Sabía que lo recordaba. Ese año invertimos todo nuestro dinero en la empresa, pero las cosas no fueron fáciles. Cometimos muchos errores. Vivíamos en un pequeño cuarto alquilado, comiendo verduras rebajadas que el supermercado liquidaba después de las 8 de la noche, porque no teníamos para más. Cuando aseguramos nuestro primer pedido, no nos atrevimos a celebrar en grande. Ambos anhelábamos hot pot. Jonathan fue al supermercado, compró los ingredientes y cocinamos nosotros mismos en la habitación alquilada. Aún recuerdo cómo él bebía constantemente Ergotou de 5 yuanes y me daba toda la carne, sin probar bocado. En ese entonces me dijo que siempre me daría lo mejor de todo. Ahora parece que solo fueron palabras de borracho. Volví a llenar su vaso, le serví más carne y recordé los años compartidos. Jonathan evitaba mirarme a los ojos. Pero, debido a nuestro acuerdo, no podía irse. Bebió en silencio toda la noche. Cuando finalmente se desmayó sobre la mesa, lo ayudé a llegar a la cama y le tomé una foto sugestiva. Inmediatamente la publiqué en mis redes, visibles solo para mi padre. Tal como esperaba, el teléfono de Jonathan sonó poco después. Se frotó la frente y contestó.
Habló con tono suave con Rebecca durante un rato antes de colgar. Tal vez ella dijo algo, porque Jonathan se levantó, se recargó contra la pared y fue a dormir al cuarto de huéspedes. Al pasar junto a mí, fingí limpiarme los ojos con la mano que había tocado cebollas, aparentando estar desconsolada. A la mañana siguiente, Jonathan se fue a trabajar. Aproveché la oportunidad para contactar al detective privado que había contratado años atrás y pedirle que investigara a la familia de Rebecca. Esa misma mañana, el detective me envió información sobre su vida reciente. Resultó que, después de aquella fiesta de años atrás, Jonathan la había mantenido escondida, como una amante secreta. Llevaban 3 años juntos, y Rebecca acababa de descubrir que estaba embarazada hacía apenas 2 días. Por eso Jonathan estaba tan desesperado por divorciarse de mí, para darle a Rebecca un estatus legítimo. El accidente de auto también había sido parte del plan, diseñado para asegurar que Jonathan pudiera separarse de mí sin problemas. Mirando las pruebas que el detective me entregó, sentí un vacío profundo. Jonathan había estado con ella todo ese tiempo, y yo no tenía la menor idea. No era de extrañar que llegara tan tarde a casa todos los días, con la excusa de no molestarme y dormir en habitaciones separadas. Había estado guardándose para Rebecca durante años. Qué ironía, yo pensaba que Jonathan lo hacía por consideración hacia mí. Le pagué al detective una suma considerable para que siguiera vigilando a Jonathan. Al día siguiente, Catherine me llamó para decirme que Rebecca había sido nombrada gerente administrativa y había colocado a varios de sus familiares dentro de la empresa. Cuando escuché los nombres de esos parientes, sentí mis uñas clavarse en la palma de la mano. ¿Cómo se atrevía? Yo le había contado a Jonathan lo mucho que mi familia paterna había maltratado a mi madre cada vez que mis padres discutían. No podía fingir no saberlo. La empresa que habíamos construido con tanto esfuerzo exigía que los empleados al menos fueran graduados de universidades de prestigio. Pero entre ese grupo, el nivel educativo más alto era un título técnico, y Rebecca ni siquiera había terminado la secundaria. Contuve la furia y conduje hasta la empresa. Tras recorrer las oficinas, descubrí que la mayoría de mis colegas de confianza se habían ido, y los que quedaban evitaban mirarme. Al ver a los familiares de Rebecca pavoneándose por los pasillos, me palpitaban las sienes de rabia. Empujé la puerta de la oficina del gerente de recursos humanos, solo para encontrarlo bebiendo té con Rebecca y Jonathan. El gerente, Michael, había sido amigo nuestro desde la universidad. Al verme, se levantó incómodo, sin saber qué decir. Ignorando su expresión, me dirigí a Jonathan. Sabía lo humillante que había sido para mi madre y para mí cuando nos echaron de casa, pero me contuve y le recordé las políticas de contratación de la empresa. Sin embargo, apenas terminé de hablar, un grupo de personas irrumpió en la oficina y empezó a empujarme sin decir palabra. Me golpeé contra el escritorio y sentí un dolor agudo en el abdomen, pero no se detuvieron. Gritaban acusaciones. Mi tío tenía razón, eres igual de egoísta que tu madre, intentando echarnos. Es imposible. Siempre dije que fue correcto echarla de la familia Sang. Mira cómo nos trata, ni siquiera parece familia. Becky es mucho mejor, siempre piensa primero en nosotros. No como cierta desagradecida. Rodeada de acusaciones, miré a Jonathan buscando ayuda, y entonces me di cuenta de que ni siquiera me miraba. Tenía una mano sobre el vientre de Rebecca, protegiéndola, como si temiera que yo lastimara al bebé. Al final, fue Michael quien notó mi sudor frío y vino a socorrerme. Me llevó al hospital, y tras confirmar que estaba bien, intentó hablarme con amabilidad. Ya que Jonathan te ha olvidado, deberías aceptar el divorcio y conservar la poca dignidad que queda entre ustedes. Solo sonreí sin responder. Luego llamé a Jennifer, pidiéndole que investigara discretamente a Catherine y reuniera toda la información posible. Durante el mes siguiente, seguí fingiendo recuerdos felices con Jonathan, mientras añadía tensión a su hígado de vez en cuando. Pensé que podría pasar ese mes en paz junto a Becky, pero algo ocurrió el día antes de ir al registro civil. Rebecca vino a verme con su vientre de embarazada, y en ese instante supe que Jonathan tenía planes más ambiciosos de lo que imaginaba. La invité amablemente a pasar. Observó la sala con ojos codiciosos. Te aconsejo que te divorcies de Jonathan por las buenas. Él nunca volverá a recordarte, dijo,
levantando la barbilla con arrogancia, mirándome con desprecio, como si Jonathan ya fuera de su propiedad. Eché un vistazo por la ventana, al otro lado de la calle. Mi madrastra y mi padre dirigían a unos mudanceros frente a una villa, ambos vestidos con ropa de diseñador. Se veían radiantes, con la misma expresión de superioridad que Rebecca. De pronto, una sonrisa se dibujó en mis labios. Me senté en el sofá, divertida. Esa mujer seguía siendo igual de tonta que siempre. Realmente quería ver su cara cuando descubriera la verdad. Si estás tan segura, ¿para qué molestarte en advertirme?, respondí, tomando un sorbo de café. Cuando volví a mirarla, su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mirada llena de odio. De pronto, se lanzó hacia adelante, tiró la taza y se arrojó al suelo con fuerza. En cuestión de segundos, la sangre comenzó a correr, empapando la alfombra mientras ella gemía de dolor. En ese momento, mi madrastra irrumpió en la casa con los mudanceros, señalándome y gritando, «Mujer vil. Como no puedes tener hijos, intentaste hacerle daño a mi nieto». Me quedé paralizada ante aquella escena. Rebecca, con tal de incriminarme, había estado dispuesta a matar a su propio hijo. La llevaron de urgencia, y mi padre me abofeteó con fuerza. «Eres igual de malvada que tu madre. Si algo le pasa a ese bebé, lo pagarás», gritó. Con la mejilla ardiendo, lo miré incrédula. Jamás imaginé que aquel hombre débil, incapaz de levantar la voz en su vida, se atrevería a pegarle a su propia hija por Rebecca. Años atrás, la gente lo consideraba un hombre honesto. Mi madre se casó con él sin pensarlo mucho, pero su honestidad solo sirvió para que lo pisotearan en el trabajo. Después de más de 20 años, seguía ganando el sueldo más bajo, viviendo gracias al pequeño negocio de desayunos de mi madre. Aún así, insistía en ayudar a sus parientes. Cuando tenía 18 años y necesitaba dinero para la matrícula universitaria, mi madre se negó a prestarle dinero a esos mismos familiares para pagar unas supuestas facturas médicas. Ese pequeño acto de negación se convirtió en un gran resentimiento, y al día siguiente, la gente del pueblo vino a exigirle a mis padres que se divorciaran. En un arrebato de furia, mi madre decidió irse conmigo, sin llevarse nada. Desde entonces no había vuelto a tener contacto con él, ni siquiera cuando mi madre murió. Y ahora, ese mismo hombre se atrevía a golpearme. Le devolví la bofetada con toda mi fuerza y le grité con rabia: «Si te atreves a volver a tocarme, mañana mismo presentaré una demanda de divorcio en la corte. Y no solo eso, también exigiré la división de los bienes matrimoniales. Olvídense de vivir en esa mansión. No crean que soy una tonta. No les tengo miedo. Simplemente no quiero rebajarme a su nivel». Puse tanta fuerza en el golpe que mi padre cayó al suelo aturdido. Mi madrastra, olvidando a Rebecca en cirugía, se abalanzó sobre mí. No me aparté, la pateé con fuerza, haciéndola caer. Ambos quedaron tirados en el suelo, en posiciones ridículas. En ese momento, Jonathan llegó tras enterarse de la noticia. Los ayudó a levantarse y luego me miró con el ceño fruncido, regañándome: «Son tus mayores». «¿Pide disculpas, mayores?» Eran una manada de lobos. Ya era hora de que pagaran. Antes de que pudiera decir algo, mi madrastra tomó la mano de Jonathan y, fingiendo llorar, se quejó: «Thomas, no dejes que se salga con la suya». Becky fue empujada por ella. Perdió mucha sangre. El doctor dijo que el bebé podría haber muerto. En un instante, los ojos de mi madrastra se tornaron rojos de ira, su rostro se torció en una expresión de odio, como si deseara verme muerta. Una sombra oscura cruzó los ojos de Jonathan. Le dio una palmada tranquilizadora a mi madrastra. «No se preocupe, tía. Me aseguraré de que Becky obtenga justicia». Luego me lanzó una mirada gélida, amenazante. «Será mejor que reces para que a Becky no le pase nada, o no te lo perdonaré». Miré las puertas cerradas del quirófano y lo interrumpí con frialdad: «Ella se cayó sola. No tengo nada que ver con eso». Jonathan frunció el ceño y me reprendió duramente: «Celeste, no todos son tan fríos como tú. Ese era nuestro primer hijo, un ser vivo». Lo miré fijamente, sin responder. Se suponía que íbamos a tener un hijo una vez, al principio de la empresa,
pero no era el momento. Nuestra situación era incierta, trabajábamos sin descanso. Me exigía tanto que mis periodos se volvieron irregulares, y no nos enteramos del embarazo hasta que lo perdimos. En aquel entonces, Jonathan no me culpó. Al contrario, se sintió culpable y me dejó descansar y recuperarme. Nunca volvimos a concebir, y ese aborto fue una herida que nunca sanó en mi corazón. No esperaba que Jonathan sacara ese tema ahora, solo para resaltar la importancia del hijo de Rebecca. Si aquel bebé nuestro hubiera sobrevivido, ahora estaría en la escuela primaria. Después de tantos años, Jonathan seguía sabiendo exactamente dónde herirme. Viéndome en silencio, mi madrastra creyó tener la ventaja y aprovechó para exigir, según el acuerdo, como Thomas ya no te recuerda, debes divorciarte de inmediato. Pero ahora que Becky ha resultado herida y está hospitalizada por tu culpa, debes compensarnos. La casa de tu madre, aunque no valga mucho, servirá para cubrir los gastos médicos de Becky. En los primeros años, Jonathan y yo no teníamos muchos bienes. Lo único valioso que yo poseía era la casa que mi madre me había dejado. La calculadora de mi madrastra era precisa. Quería quitarme mi propiedad prematrimonial y sacar el máximo provecho de la situación. Miré a mi padre, que apenas podía ocultar su emoción. En ese momento, me pareció una ironía cruel. Mi esposo apoyaba a mi padre, ayudándolo a arrancarme lo poco que tenía. Está bien, respondí con calma. Podemos firmar el acuerdo de compensación primero. Cuando Rebecca se recupere, iré con ella a transferir la propiedad. Los tres sonrieron satisfechos, como si la persona en la sala de operaciones no importara. Poco después, la secretaria de Jonathan llegó con 2 documentos. Uno era el acuerdo de divorcio entre Jonathan y yo. La división de bienes era completamente injusta, pero miré la puerta del quirófano y no dije nada. Firmé. El acuerdo entraría en vigor un mes después, el día en que obtuviéramos el certificado de divorcio. El otro documento era el acuerdo de compensación para Rebecca. Entraba en vigencia de inmediato, podía ir conmigo a transferir la casa cuando quisiera. Después de firmar ambos, Rebecca fue sacada del quirófano. Al saber que efectivamente había perdido al bebé, sentí una mezcla de emociones. Contraté de inmediato a 2 guardaespaldas. Con ellos a mi lado, salí de la casa con el corazón pesado. No esperaba que mis temores se confirmaran tan pronto. Apenas dejamos el lugar, una camioneta empezó a seguirnos. Afortunadamente, los guardaespaldas eran competentes y lograron despistarla. Mi mente iba a 1000 por hora, intentando descubrir quién podría haber contratado a alguien para seguirme. Fuera quien fuera, era una señal peligrosa. Cuando por fin llegamos al registro civil, encontré a Rebecca y a Jonathan esperándome. Apenas bajé del auto, una fuerte sacudida me empujó hacia atrás antes de poder reaccionar. La puerta del coche se deformó. La camioneta nos había embestido. Intentaban matarme. Me quedé paralizada, temblando sin control, al borde del shock. Cuando logré salir, el conductor de la camioneta ya había sido detenido por los guardaespaldas. El aire olía fuertemente a alcohol. Lo miré, y su rostro, retorcido por la ira, se mezcló con un recuerdo lejano. Era Samuel, el conductor ebrio que años atrás había ido a prisión. Bajo sus ruedas habían muerto mi madre y la familia de Jonathan, y ahora intentaba matarme del mismo modo. ¿Por qué? Ni siquiera lo conocía. La investigación policial de entonces no encontró conexión alguna entre nuestras familias. ¿Por qué quería matarme ahora? ¿Qué ganaba con eso? Mientras pensaba, giré la mirada hacia Jonathan. Su rostro, amarillento por el cáncer, mostraba odio y frustración, pero ni una pizca de sorpresa. Recordé su expresión impotente frente al tribunal años atrás, los ojos rojos mientras decía, ¿por qué un asesino no puede pagar con su vida? Resultó que jamás había renunciado a la idea de vengarse de Samuel, incluso si eso costaba mi vida. Viéndolo inmóvil, mi corazón se serenó. Nunca había tenido la intención de divorciarse de mí. Quería quedarse con todo después de mi muerte. ¿Pero por qué fingir amnesia? Con un talento tan pobre para actuar, no habría podido engañarme, o tal vez nunca quiso ocultar su farsa. Incapaz de entenderlo del todo, llegaron los policías.
Mientras esposaban a Samuel, Jonathan se acercó y les entregó una memoria USB, diciendo, «Quiero denunciar a Samuel y a Rebecca por intento de asesinato. Aquí está la grabación de seguridad de la habitación del hospital». El rostro de Rebecca se puso pálido como el papel. Lo miró incrédula. «Me tendiste una trampa», exclamó. Jonathan permaneció impasible, mirándola con un desprecio absoluto. «¿Fuiste tú quien me traicionó primero? ¿Cómo te atreves a pedirme matrimonio después de volverme exitoso? Solo porque mi madre rechazó tus exigencias absurdas, hiciste que tu perro fiel los matara. Todos estos años he esperado una oportunidad para hacerte pagar. Finalmente la tengo». Su voz temblaba, los ojos le brillaban con lágrimas contenidas mientras sujetaba la mano de Rebecca con fuerza para impedir que escapara. «¿De verdad creíste que fingí amnesia por amor? ¿De verdad pensaste que me había enamorado de ti?» Rebecca se retorcía tratando de soltarse. «No puedes hacer esto, estaba embarazada de tu hijo». «¿Mi hijo?» Jonathan se burló. «Si de verdad lo fuera, ¿por qué tuviste un aborto el día después de que mencioné una prueba de paternidad?» «Fue Celeste, ella me empujó». Rebecca pareció recordar algo y me miró, suplicando, «Celeste, si puedes convencer a Jonathan, no te culparé por haber causado mi aborto». Cerré los puños con furia, recordando la imagen ensangrentada de mi madre, y deseé arrancarle la cara a golpes. ¿Cómo se atrevía? 5 vidas inocentes habían muerto por su culpa. Antes de que se la llevaran, me acerqué y la abofeteé con todas mis fuerzas. Luego le susurré al oído, «No te preocupes, por extorsión y chantaje. Esa casa vale 3 millones. Es suficiente para enviar a tu madre a prisión por 10 años». Rebecca me miró con los ojos muy abiertos. Sabía que si su madre iba a la cárcel, todo acabaría para ella. Empezó a gritar histérica, «Celeste, maldita seas, vas a morir de la peor manera». Mientras me acercaba a la policía, rompió en llanto, intentando desviar la culpa. «Y el aborto fue un accidente. Jonathan es el verdadero cerebro detrás de todo esto. Yo le rogué que se divorciara de ti enseguida, pero él dijo que no aceptarías fácilmente. Por eso fingió tener amnesia, para engañarte. Fue idea suya convertir la propiedad conyugal en herencia». De pronto, Rebecca se volvió hacia Jonathan, horrorizada. «¿Nunca planeaste divorciarte de ella? ¿La amnesia solo era una forma de tenerme controlada?» «Tú», no alcanzó a terminar. Samuel se lanzó hacia ella, sujetándola del cuello con violencia. «¿No dijiste que fue esa perra la que causó el aborto de mi hijo, Rebecca, maldita zorra? Fui a prisión por ti tantos años, y ahora de verdad quieres deshacerte de mí, no te saldrás con la tuya». Como no había pruebas directas que vincularan el accidente con Jonathan, no lo detuvieron. Cuando terminamos de declarar ante la policía, ya era medianoche. Jennifer me esperaba en el auto con los 2 guardaespaldas. «Redactaré mi testamento en cuanto llegue a casa. Si muero, dejaré mis acciones de la empresa al director Han y donaré el resto de mis bienes a obras benéficas». «No obtendrás ni un centavo», le dije a Jonathan. El director Han era el tercer mayor accionista, después de Jonathan y yo. Si yo moría, él heredaría mis acciones y controlaría la empresa, impidiéndole a Jonathan adueñarse de todo. Jonathan apretó los labios, sin sorpresa alguna. Parecía haberlo anticipado desde el momento en que descubrí la verdad. «Mientras me des tus acciones, no quiero nada más», respondió con voz apagada. Negué con la cabeza, sin aceptar sus condiciones. Ni siquiera parecía darse cuenta de lo deteriorado que estaba tras pasar la noche en vela. Su enfermedad debía haber empeorado. Yo no tenía problema en echarle más leña al fuego. No habíamos tenido tiempo de registrar el divorcio ese día, así que acordamos hacerlo a primera hora de la mañana. Lo observé marcharse y luego caminé hacia Jennifer. «Jonathan, no habrá un mañana. El momento en que entregaste esa USB, tu destino quedó sellado». No regresé a casa. En cambio, llevé a Jennifer y a los guardaespaldas a un complejo de apartamentos. El lugar estaba casi a oscuras, con solo unas pocas luces encendidas, esperando a quienes aún no volvían. Antes del amanecer, un grupo de personas llegó al edificio. Al mirar con atención,
reconocí a mi padre y a sus parientes. Esperaron unos minutos, y entonces saqué los documentos que Jennifer me había ayudado a reunir. Dentro del expediente había una foto y una dirección. En la imagen, una mujer con el vientre abultado se apoyaba en un hombre, sus miradas rebosaban ternura y amor. Esa dirección era justo donde nos encontrábamos ahora. Una hora antes, había enviado el lugar a mi padre con una nota: si Jonathan perdona a Rebecca, yo también lo haré. Tal como imaginé, ellos llevaron a su gente para forzar a Jonathan a perdonarla. Después de tantos años de conocer a mi familia paterna, sabía cómo actuaban. Cuando las palabras no funcionaban, recurrían a la violencia. Esa mañana sería el momento decisivo de Jonathan. Permanecí en la entrada del edificio durante media hora, hasta que escuché el sonido de una ambulancia. Mientras los paramédicos cargaban al paciente, Jennifer y los guardaespaldas mantenían a raya a los demás. Frente a la expresión atónita de Catherine, sonreí al médico y dije: soy la esposa del paciente. Vamos. Jonathan era la persona que mejor me conocía en este mundo, y yo era quien mejor lo conocía a él. Siempre pensé que quería provocarme para que pidiera el divorcio cuanto antes, con tal de darle a Rebecca y a su hijo un apellido legítimo. Cuando recibí la llamada de Catherine, sentí furia, sí, pero mientras esperaba en un semáforo recordé su currículum. Provenía de una familia pobre, pero era fuerte y determinada. Y había quedado entre los 10 mejores del examen de ingreso a la universidad ese año. Tras graduarse, ella se incorporó directamente a la empresa de Jonathan. Era una joven extraordinaria y sobresaliente. Además, yo había visto su foto, era una belleza natural sin maquillaje. Jonathan, capaz de renunciar a sus preferencias por la comida grasosa y picante para adecuarse a su estatus, nunca se sentiría atraído por una mujer inútil como mi hermanastra. Ni yo misma lograba comprender que tenía ella que lo cautivara. A lo largo de los años, mucha gente intentó acercarse a Jonathan, pero él rechazó a todas. Si se tratara solo del halo del primer amor, Jonathan no se habría esforzado tanto en traer a los parientes de Rebecca a trabajar en la empresa. Sobre todo cuando mi madre en su momento intentó ayudar a esos mismos parientes a conseguir un empleo y ellos solo querían vivir a fácil. Con el carácter de mi hermanastra, ¿cómo habría tolerado la presencia de una mujer como Catherine cerca de Jonathan durante años? Parecía que Rebecca y sus parientes no eran más que herramientas para provocarme. En cuanto al papel de Catherine en todo aquello, no tenía idea. Al llegar a la empresa, di un recorrido para ver si a Catherine le estaban obligando o amenazando. Pero al terminar el recorrido descubrí que la estación de trabajo de Catherine ya estaba vacía. Entonces me di cuenta de que Catherine había mentido. Actué con astucia y decidí no volver con el investigador privado de antes. Pagué al detective una gran suma para que siguiera rastreando a Jonathan. Al día siguiente, Catherine me llamó para decirme que Rebecca había sido nombrada gerente administrativa y que había traído a varios parientes a trabajar en la empresa. Cuando escuché los nombres de estos familiares, las uñas se me clavaron en la palma de la mano. ¿Cómo se atrevía? Yo le había contado a Jonathan sobre los abusos que los parientes de mi padre le hicieron a mi madre cada vez que discutían. No podía creer que él no lo supiera. La empresa que habíamos construido con tanto esfuerzo exigía que los empleados tuvieran al menos títulos universitarios de primer nivel. Sin embargo, entre ese grupo el nivel más alto era un título técnico y Rebecca ni siquiera había terminado la escuela secundaria. Contuve la rabia y conduje hasta la empresa. Tras pasear por las oficinas vi que muchos de mis colegas de confianza se habían ido y los que quedaban evitaban mirarme. Al ver a los parientes pavoneándose, me latían las sienes de ira. Abrí la puerta de la oficina del gerente de recursos humanos y lo encontré bebiendo té con Rebecca y Jonathan. Michael, el gerente, era amigo nuestro de la universidad, se levantó incómodo al verme, sin saber qué decir. Quise confrontar a Jonathan por la humillación que mi madre y yo habíamos sufrido cuando nos echaron, pero me contuve y le recordé las políticas de contratación. Apenas terminé de hablar, un grupo de personas irrumpió y empezó a empujarme sin decir palabra. Me golpeé contra el escritorio y sentí un dolor agudo en el abdomen. Empezaron a lanzarme acusaciones. Eres tan egoísta como tu madre, intentas echarnos. Siempre dije que fue correcto sacarla de la familia Sang. Mira cómo nos trata, ni siquiera parece familia. Becky es mucho mejor, siempre piensa primero en nosotros.
Miré a Jonathan buscando auxilio y me di cuenta de que ni siquiera me miraba. Tenía la mano protectora sobre el vientre de Rebecca, como si temiera que yo hiciera daño al niño. Al final fue Michael quien notó mi sudor frío y vino en mi ayuda. Me llevó al hospital y, tras confirmar que estaba bien, intentó convencerme con amabilidad de que, dado que Jonathan me había olvidado, lo mejor sería aceptar el divorcio para preservar un mínimo de dignidad. Solo le sonreí sin responder y llamé a Jennifer para que investigara discretamente a Catherine y reuniera la mayor información posible. Durante un mes seguí aparentando rememorar con Jonathan, mientras de vez en cuando añadía presión al hígado que le quedaba. Pensé que podría pasar ese mes pacíficamente con Becky. Pero algo sucedió la víspera de nuestra cita en el registro civil. Rebecca vino a verme con su vientre abultado y, en ese instante, comprendí que Jonathan tenía planes más ambiciosos de lo que imaginaba. La invité con cortesía a entrar. Miró la sala con ojos codiciosos y me sugirió que accediera a divorciarme de Jonathan por las buenas, porque él nunca volvería a recordarme. Miré por la ventana y vi a mi madrastra y a mi padre dirigiendo a unos mudanceros frente a una villa, ambos con ropa de diseñador, radiantes y con la misma expresión satisfecha que Rebecca. Me resultó irónico y no pude evitar sonreír. Esa mujer seguía siendo igual de tonta de siempre. Quería ver la expresión en su rostro cuando supiera la verdad. Tomé un sorbo de café y, al alzar la vista, vi que la sonrisa de Rebecca había dado paso a odio. De pronto derribó la taza y se arrojó al suelo con fuerza. La sangre brotó y tiñó la alfombra mientras ella gemía. En ese momento mi madrastra irrumpió con los mudanceros y, señalándome, comenzó a gritar que yo era una mujer vil que, por no poder tener hijos, intentó dañar al nieto. Me quedé paralizada. Rebecca, con tal de incriminarme, habría estado dispuesta a matar a su propio hijo. La llevaron en camilla a urgencias y mi padre me abofeteó con fuerza, acusándome de ser tan malvada como mi madre y asegurando que si algo ocurría al bebé yo pagaría caro. Con la mejilla ardiendo, lo miré incrédula. Nunca imaginé que aquel hombre débil que mi madre había elegido se atreviera a pegarle a su propia hija por los deseos de Rebecca. Años atrás la gente lo consideraba un hombre honesto. Mi madre se casó con él sin pensarlo, pero su honestidad solo sirvió para que lo pisotearan en el trabajo. Tras más de 20 años seguía ganando el sueldo más bajo, viviendo gracias al pequeño negocio de desayunos de mi madre, y aún así insistía en ayudar a sus parientes. Cuando yo tenía 18 años y necesitaba dinero para la matrícula universitaria, mi madre se negó a prestarles dinero para unas supuestas facturas médicas. Ese acto pequeño se convirtió en un gran resentimiento que llevó al pueblo a pedir el divorcio a mis padres, y mi madre se fue conmigo sin llevar nada. Desde entonces no había vuelto a saber nada de él, ni siquiera cuando mi madre murió. Y ahora ese mismo hombre se atrevía a pegarme. Le devolví la bofetada con todas mis fuerzas y le grité que si volvía a tocarme presentaría una demanda de divorcio al día siguiente. Y además reclamaría la división de bienes matrimoniales. Le advertí que se olvidara de vivir en esa mansión y que yo no era una tonta ni permitiría que me humillaran. Lo empujé con tanta fuerza que cayó al suelo aturdido. Mi madrastra, olvidando a Rebecca en cirugía, se abalanzó y yo no me aparté, la pateé y ambas quedaron tiradas en el suelo en posiciones ridículas. Justo entonces llegó Jonathan, ayudó a levantarlos y luego me reprendió con el ceño fruncido, pidiéndome que pidiera disculpas a mis mayores, pensé. Eran una manada de lobos, y cuando mi madrastra, llorando fingidamente, tomó la mano de Jonathan y dijo que no la dejara salirse con la suya porque Becky había perdido mucha sangre y el médico decía que el bebé quizá estaba perdido, una sombra cruzó las pupilas de Jonathan, me dio una palmadita a la madrastra como quien consuela y luego me lanzó una mirada gélida. Será mejor que reces para que a Becky no le pase nada, o no te lo perdonaré. Miré las puertas cerradas del quirófano y respondí con frialdad que ella se había caído sola y que yo no tenía nada que ver. Jonathan, con dureza, me recordó que ese era nuestro primer hijo y que no todos eran tan fríos como yo. Callé, pensando en aquel embarazo perdido al principio de la empresa, en las noches sin dormir y en cómo su ausencia de reproche entonces fue el único consuelo que tuve. Ahora sacaba a relucir ese dolor para subrayar la tragedia de Rebecca y presionar por la división de mis bienes. Mi madrastra, oliendo la oportunidad, impulsó la demanda de divorcio inmediata y exigió que la casa que mi madre me dejó cubriera los gastos de Rebecca. Firmaron todo con sorprendente rapidez. La secretaria de Jonathan trajo un acuerdo de divorcio con una división claramente injusta y otro acuerdo para que Rebecca
pudiera transferir la propiedad de inmediato. Aunque me dolió, firmé. La firma entraría en vigor un mes después, al recoger el certificado de divorcio. Cuando sacaron a Rebecca del quirófano y confirmé que había perdido al bebé, sentí una mezcla de emociones y contraté 2 guardaespaldas. Al salir, una camioneta nos siguió y por suerte los guardaespaldas la despistaron. Pero aquello confirmó mis temores. Al llegar al registro civil, Rebecca y Jonathan ya estaban esperándome, nada más bajar del coche. Una fuerte sacudida me arrojó hacia atrás. La puerta se deformó y la camioneta había intentado embestirnos. Intentaban matarme. Temblé de puro pánico hasta que los guardaespaldas redujeron al conductor, que olía a alcohol y cuyo rostro me resultó horriblemente familiar. Era Samuel, el conductor ebrio que años atrás había matado a mi madre y a la familia de Jonathan. ¿Por qué ahora intentaba matarme a mí? Mientras la policía llegaba y esposaba a Samuel, Jonathan se acercó y les entregó una memoria USB diciendo que quería denunciar a Samuel y a Rebecca por intento de asesinato, entregando la grabación de las cámaras de la habitación del hospital. La cara de Rebecca se puso pálida. Me miró incrédula y me acusó de tenderle una trampa, pero Jonathan, con los ojos brillando en lágrimas contenidas, la señaló como la traidora que quiso convertir la tragedia en beneficio propio. ¿Fuiste tú quien me traicionó primero? ¿Cómo te atreves a pedirme matrimonio tras mi éxito? Tu perro fiel mató a mi familia por tus exigencias, gritó, y sujetó a Rebecca con fuerza mientras ella gritaba que estaba embarazada de su hijo. Él se burló y recordó que Rebecca había perdido el embarazo el día después de que mencionara una prueba de paternidad. Ella intentó echar la culpa a que yo la había empujado. Y suplicó que si yo convencía a Jonathan no la denunciaría. La furia me embargó. 5 vidas habían muerto por su trama y no pude contenerme. La abofeteé con fuerza y le susurré que la denunciaría por extorsión y chantaje, que la casa valía millones y sería suficiente para meter a su madre en la cárcel. Rebecca, aterrada, empezó a gritar que moriría de la peor manera y a culpar a Jonathan de ser el cerebro del plan, diciendo que él había ordenado que fingiera amnesia para que yo firmara y convertir la propiedad conyugal en herencia. Samuel, al ver todo, se lanzó a estrangularla y vociferó que había ido a prisión por ella y que no le perdonaría que ahora quisiera descartarlo. Como no había pruebas directas que relacionaran el accidente con Jonathan, él no fue detenido, y cuando terminamos de declarar ya era medianoche. Jennifer me esperaba en el auto con los guardaespaldas y le dije que redactaría mi testamento. Si moría, dejaría mis acciones al director Han y donaría el resto a caridad para que Jonathan no heredara nada. Él, con semblante frío, pidió a cambio mis acciones, a lo que respondí con un rotundo no. Esa noche no volví a casa sino que fui con Jennifer y los guardaespaldas a un complejo de apartamentos oscuro. Antes del amanecer mi padre y sus parientes aparecieron con gente y yo saqué el expediente que Jennifer había preparado. Una foto y una dirección que demostraban el vínculo entre Rebecca y un hombre con vientre abultado en un apartamento donde se haría la reconciliación. Había enviado esa dirección a mi padre con la nota de que si Jonathan perdonaba a Rebecca yo también lo haría. Ellos habían traído gente para forzarla confrontación y, a mi modo de ver, todo formaba parte del teatro de mis verdugos. Esperé en la entrada hasta oír una ambulancia y ver cómo sacaban a alguien en camilla. Jennifer y los guardaespaldas mantuvieron a raya a los demás. Frente a la expresión atónita de Catherine, sonreí al doctor y dije que era la esposa del paciente. Porque conocía a Jonathan mejor que nadie y sabía qué botones presionar. Al recordar el currículum de Catherine, una joven excepcional que había quedado entre los 10 primeros en el examen de ingreso y que luego había entrado directamente a la empresa, comprendí que no todo encajaba con la imagen de la supuesta amante inútil y que había piezas ocultas en aquel juego sucio. Después de graduarse, Catherine se unió directamente a la empresa de Jonathan. Era una joven excepcional, brillante y ambiciosa. Además, yo había visto su fotografía, una belleza natural, sin maquillaje. Jonathan, que había cambiado sus gustos por comida grasosa y picante para ajustarse a su imagen de empresario refinado, nunca se habría sentido atraído por una mujer vulgar como mi hermanastra. Incluso yo no entendía qué podía tener ella para cautivarlo. Con los años, muchas mujeres intentaron acercarse a Jonathan, pero él las rechazó a todas. Si solo se trataba del encanto del primer amor, no habría hecho tanto por ella, ni mucho menos traído a toda su familia a la empresa, especialmente cuando mi madre, tiempo atrás, había tratado de ayudar a esos mismos parientes a conseguir trabajo, y ellos solo buscaban vivir cómodamente sin esfuerzo. Con el carácter de Rebecca,
¿cómo habría tolerado que Catherine trabajara junto a Jonathan durante años? Estaba claro, Rebecca y sus parientes no eran más que piezas en su juego, parte de una provocación planificada. En cuanto al papel exacto de Catherine, aún no lo entendía. Cuando llegué a la empresa, recorrí las oficinas con la intención de ver si Catherine estaba siendo amenazada. Pero al terminar la vuelta, su escritorio ya estaba vacío. Fue entonces cuando entendí que Catherine me había mentido. Decidí no acudir de nuevo al detective privado de antes, porque sospechaba que ya no era de fiar. En su lugar, pedí ayuda a Jennifer para investigar a Catherine, y los resultados me dejaron helada. Catherine era propietaria de un inmueble valuado en $30 millones. Aunque su salario en la empresa era alto, dada su procedencia humilde, era imposible que hubiera conseguido una propiedad de ese valor por sus propios medios. Tras varios días de vigilancia, un amigo de Jennifer consiguió fotografiar a Jonathan y Catherine juntos. Fue entonces cuando comprendí la verdad. La persona que realmente había destruido mi matrimonio era la estudiante pobre a la que yo misma había ayudado. El detective que contraté años atrás había sido comprado por Jonathan hacía tiempo. Así que decidí jugar su juego y esperar a que él hiciera su siguiente movimiento. Después de todo, no le quedaba mucho tiempo de vida, y yo solo debía esperar a enviarlo al hospital. Al principio pensé que Jonathan solo quería provocarme para que pidiera el divorcio y así poder casarse con Rebecca antes de morir. Pero cuando mi hermanastra cayó accidentalmente, entendí que él tenía un plan mucho más oscuro. En el hospital, mientras todos se preocupaban por Rebecca, Jonathan no apartó la vista del quirófano ni un segundo, pero en sus ojos no había preocupación, sino una extraña emoción, casi una anticipación. Fue esa mirada la que me empujó a contratar guardaespaldas la mañana siguiente. Cuando él denunció a Samuel, supe que planeaba usarlo para deshacerse de mí. Nunca tuvo intención de divorciarse, su objetivo era mi herencia. Su amnesia fingida fue una estrategia para provocarme, para que actuara impulsivamente contra Rebecca y así provocar la venganza de Samuel. Pero, al no reaccionar como él esperaba, tuvo que mover sus propias piezas. El antiguo caso de Samuel había prescrito, no podía ser reabierto. Años atrás, Rebecca lo había persuadido para conducir ebrio y provocar aquel accidente. Si Jonathan lograba manipular a Rebecca otra vez, Samuel cometería un nuevo crimen, y entonces sí podría llevarlo ante la justicia. Su teatro de ternura durante la amnesia no fue más que un disfraz. Quería que Rebecca cayera de nuevo, que ambicionara la riqueza que creía haber perdido, y que el deseo la consumiera. Le compró casas y autos, colocó a mis parientes en la empresa, fue llenando su codicia poco a poco. Lo que finalmente la empujó fue la prueba de paternidad. El hijo de Samuel se convirtió en un obstáculo para casarse con Jonathan y entrar al mundo de los ricos. Ella me culpó a mí del aborto para despertar la culpa de Jonathan y dar a Samuel una razón para atacarme. Todo encajaba, fue una excusa perfecta para usarlo como su arma. Jonathan fue astuto, sí, pero subestimó el tiempo que le quedaba. Un simple empujón de uno de los parientes de mi padre lo dejó inconsciente. Cayó en coma poco después de ser hospitalizado. Como su única tutora, me aseguré de que recibiera el mejor tratamiento y lo envié al extranjero. Cuando Catherine descubrió su paradero, ya era demasiado tarde, los órganos de Jonathan empezaban a fallar, y yo estaba negociando con los directores de la empresa la venta de mis acciones. Incluso después de venderlas, aún podía disfrutar de la vida que había tenido antes. La enfermera que contraté me contó que Jonathan había empezado a arrepentirse, que pedía verme. Pero no fui. No hay cura para el arrepentimiento, y yo ya no necesitaba su remordimiento. Además, había aprendido a disfrutar mi nueva vida, una mujer rica y libre, sin tener que considerar los sentimientos de nadie más. Supe después que Catherine había gastado todos sus recursos intentando encontrarlo, probablemente para legitimar a su hijo y reclamar parte de la herencia. Pero yo no iba a permitirlo. Ordené al hospital que suspendiera el tratamiento y dejé que Jonathan enfrentara su destino. Cuando murió, mandé cremar su cuerpo y liquidé todos sus bienes. Al revisar sus cuentas, descubrí que había gastado grandes sumas en Catherine durante los años que estuvieron juntos. A Rebecca apenas le había comprado un auto usado y pagado la inicial de una villa, pero a Catherine le había dado mucho más. Al final, no quedaban dudas sobre a quien había amado de verdad.
Presenté una solicitud ante el tribunal para recuperar mi propiedad conyugal. Catherine, al final, regresó a su pueblo natal con su hijo recién nacido. No le hice la vida imposible. Mientras los padres de Jonathan vivieron, me habían tratado bien, y consideré ese gesto como una forma de honrar su memoria. En cuanto a la familia de mi padre, después de recuperar el dinero de la compensación, se presentaron con el contrato en mano. Llamé a mis abogados y guardaespaldas para detenerlos y los demandé por extorsión y fraude. Había instalado cámaras ocultas en mi casa desde que noté el comportamiento extraño de Jonathan, y las grabaciones mostraban claramente la actuación de Rebecca y el complot para despojarme. Jonathan conocía las lagunas del contrato, pero no hizo nada para detenerme. Tal vez en el fondo también odiaba a todos los que la rodeaban, incluso a mi familia. Ver a mi madrastra golpear a mi padre, gritándole que todo era culpa suya por haber criado a una hija como yo, me dio una profunda sensación de justicia. Finalmente había vengado a mi madre. En cuanto al caso de Samuel y Rebecca, seguía en investigación. Oí que la policía había encontrado nuevas pruebas que indicaban que el cáncer de Jonathan no había sido natural, sino causado por envenenamiento prolongado a manos de Samuel. En el apartamento que Jonathan había alquilado para Rebecca, Samuel había aplicado el veneno en su cepillo de dientes y utensilios. Planeaba que ella heredara rápidamente y así reunirse pronto con ella y su hijo como una familia feliz. Pero, temeroso de que Rebecca arruinara el plan, nunca se lo contó. Al final, todo jugó a mi favor. Mientras mis abogados negociaban con la familia de mi padre, salí de la villa, llamé a Jennifer y escuché su voz alegre del otro lado. ¿Qué pasa, mi dama rica? Vamos de compras hoy, yo invito.